¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente importa en la vida? ¿Qué podría pasar desapercibido mientras te ahogas en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana? Hoy, en el último relato, te traemos una historia que te conmoverá. Un millonario, acostumbrado a tomar grandes decisiones en el mundo de los negocios, ve su perspectiva cambiar por completo cuando descubre un secreto inesperado dentro de su propia casa. Lo que parecía un momento normal se convierte en un punto de inflexión, revelando sentimientos que nunca antes había notado. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoles historias impactantes y que invitan a la reflexión. Y ahora, prepárate, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves el tiempo y las relaciones más importantes de tu vida. Normalmente no llegaba a casa antes del anochecer. Su mundo estaba formado por interminables reuniones, números, contratos y decisiones que no podían esperar. Pero ese día, algo en él parecía fuera de lugar. No era cansancio ni impaciencia. Era como si un hilo invisible lo alejara de la oficina, de ese círculo asfixiante que él mismo había creado. Tomó el auto sin avisar a nadie, conduciendo mecánicamente por las calles que conducían a su mansión. Cuando entró en la casa, inmediatamente notó, había un silencio extraño. No era el silencio acogedor de un hogar tranquilo, sino una especie de ausencia que lo hacía sentir incómodo, como si algo estuviera sucediendo sin su conocimiento. Dejó su maletín en el mostrador de la entrada y caminó por el pasillo, sus pasos amortiguados por la suave alfombra. Al pasar por la puerta de la sala principal, oyó un sonido bajo y rítmico. Una voz frágil y pausada, tratando de formular palabras que sonaban extrañas en su boca. ¿Cómo estás? La voz femenina alargó las sílabas, vacilante, como si tuviera miedo de cometer un error. Entonces otra voz, más firme y paciente, respondió, muy bien. Ahora inténtalo. De nuevo. Se detuvo en la puerta. La escena que tenía ante él era inesperada. Su madre, sentada en su sillón favorito, sostenía un cuaderno abierto y repetía palabras en inglés, mientras la enfermera a su lado sonreía, alentándola. Él frunció el ceño. ¿A tu madre nunca le interesó el inglés? Nunca. Entonces, ¿por qué ahora? Se quedó allí, tratando de encajar esa escena con todo lo que sabía sobre su madre. Una mujer que siempre rechazó todo lo que no le resultaba familiar, que nunca quiso aprender otro idioma, ni siquiera cuando era niña y pasó meses estudiando en el extranjero. Recordaba bien cómo ella fruncía el ceño cuando él intentaba hablar inglés en casa, diciendo que era algo que solo la gente presumida haría. Ahora allí estaba ella, repitiendo frases sencillas, cometiendo errores de pronunciación, aceptando correcciones sin quejarse. Eso no tenía sentido. Algo estaba pasando y necesitaba descubrir qué era. Se acercó lentamente, sin que ellos lo notaran. La enfermera señaló algo en el cuaderno y animó a su madre con un tono suave. Intentémoslo una vez más. Despacio. Su madre respiró profundamente y trató de repetir. Su voz temblaba un poco, pero había un brillo decidido en sus ojos cansados. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de él. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante y algo cambió en su expresión. Una mezcla de sorpresa y incomodidad. Cerró el cuaderno de repente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. El gesto no pasó desapercibido. Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos, analizando la reacción de su madre. Nunca la había visto ocultarle nada, y mucho menos actuar como si estuviera haciendo algo malo. Sintió una opresión en el pecho, una incomodidad mezclada con una desconfianza que no podía explicar inmediatamente. Antes de que pudiera preguntar algo, la enfermera rompió el silencio, sonriendo cortésmente. «Señor Antonio, no te esperábamos tan pronto». Su voz era tranquila, pero él notó el rápido intercambio de miradas entre los dos. Algo estaba pasando. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó frente a su madre, sin apartar la mirada. Sostuvo el cuaderno cerrado sobre su regazo, agarrándolo con sus delgados dedos. ¿Desde cuándo quieres aprender inglés, mamá? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Ella dudó por un momento, como si buscara una respuesta, y luego se encogió de hombros. Ah, es una tontería. Algo para pasar el tiempo. Pero conocía demasiado bien a su madre. Él nunca fue alguien que hiciera algo solo para pasar el tiempo.
Miró a la enfermera, esperando que le explicara más, pero la mujer mantuvo la misma sonrisa serena, como si no hubiera nada inusual allí. Pero lo hubo. Él sintió. ¿Y por qué inglés?, insistió, mirando a su madre. Ella miró hacia otro lado, jugueteando con su cuaderno como para cambiar de tema. Ah, hijo mío, ¿por qué no? Nunca es demasiado tarde para aprender, ¿verdad? La respuesta fue vaga, casi ensayada. Él sabía cuando alguien estaba ocultando algo. Y su madre, sin darse cuenta, le iba dando pequeñas señales. El silencio que cayó hizo que el tic-tac del reloj en la pared pareciera aún más fuerte. Notó la forma en que la enfermera observaba a la señora con una mirada cómplice. Había algo allí, algo que no entendía. Su madre nunca le ocultó nada. Al menos eso es lo que siempre creyó. Pero esa escena desafió todo lo que creía saber. Entonces muéstramelo, dijo señalando el cuaderno. ¿Qué has aprendido hasta ahora? La madre dudó, pero antes de que pudiera reaccionar, la enfermera le tocó suavemente el brazo y le dijo: muéstrele, doña Lucia. Lo estás haciendo muy bien. Doña Lucia respiró profundamente y abrió el cuaderno con manos vacilantes. Las hojas estaban llenas de notas, algunas palabras marcadas con un círculo, otras tachadas, pequeños recordatorios escritos en los lados. Nunca había visto la letra de su madre así, temblorosa, insegura, como si estuviera intentando dominar algo muy difícil. Pasó los dedos sobre una de las frases y comenzó a leer, lentamente, con voz vacilante: mi nombre es Lucia. Tengo 78 años. Ella pronunció mal algunas palabras, pero la enfermera la corrigió pacientemente. Observó todo en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Él no sabía qué decir. No podía entender por qué le afectaba tanto. Era solo un idioma, después de todo. Pero ver a su madre, esa mujer que siempre había sido tan resistente al cambio, luchando por aprender algo tan alejado de lo que ella consideraba necesario, eso le afectó. ¿Y todo esto para qué, madre? ¿Qué quieres con esto? Ella cerró el cuaderno una vez más y por un instante, él vio algo en sus ojos. Algo que parecía miedo. O tal vez vergüenza. No es nada, hijo mío. Déjalo ir. Pero él sabía que no era solo un hobby. Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos, tratando de comprender. Mi madre siempre fue terca, pero nunca de una manera que ocultara sus razones. Ahora ella evadía las preguntas como quien teme ser descubierto. La enfermera, a su vez, permaneció en silencio, observando las reacciones de los dos, sin interferir. La incomodidad entre ellos fue creciendo, hasta que él decidió cambiar su enfoque. Si no es gran cosa, ¿por qué ocultarlo? La madre dejó escapar un suspiro cansado, pero no respondió. Simplemente acomodó el cuaderno en su regazo y miró a la enfermera, como buscando apoyo. La enfermera sonrió y dijo, tan tranquila como antes: está muy bien, ¿sabes? Se ha esforzado muchísimo. Había un dejo de orgullo en su voz, pero eso solo lo hizo sentir más incómodo. ¿Desde cuándo tu madre tuvo que esforzarse tanto para aprender algo? Ella siempre mantuvo una postura firme, como si nada en el mundo fuera demasiado difícil para ella. Pero ahora, parada allí, con el cuaderno apretado entre sus dedos y los ojos apartados de él, parecía frágil. Y más que eso, parecía estar escondiendo una razón que no quería compartir. Se pasó la mano por la cara, intentando contener su impaciencia. No era un hombre acostumbrado a andarse con rodeos. En el mundo de los negocios, el tiempo era dinero y todo debía resolverse de forma objetiva. Pero allí, sentado frente a su propia madre, sintió que cualquier palabra dura podría hacer que ella se encerrara aún más en sí misma. Respiró profundamente y probó un enfoque diferente. Mamá, solo quiero entender. Nunca antes quisiste aprender inglés, ¿qué cambió? Esta vez no miró a la enfermera. Se quedó en silencio durante unos segundos, mientras sus dedos tamborileaban sobre la tapa del cuaderno. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Solo, quiero hablar con alguien. La respuesta lo tomó por sorpresa. Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Con quién? Ella dudó, pero antes de que pudiera decir nada, la enfermera intervino suavemente. Doña Lucía tiene un motivo muy bello para aprender. La madre suspiró,
como si hubiera perdido la batalla contra sí misma. Con la nieta. Quiero hablar con mi nieta. La frase le golpeó el pecho como un puñetazo. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Parpadeó unas cuantas veces, intentando procesar esas palabras. Tu hija. La niña que vivió con su exesposa en Estados Unidos y creció rodeada de un idioma que su abuela nunca se esforzó por aprender. Siempre supo que su madre extrañaba a su nieta, pero nunca imaginó que eso la haría romper sus propias barreras. Pero María habla portugués, dijo, más para sí mismo que para ella. Doña Lucía forzó una sonrisa. Triste. Habla, pero cada vez menos. El otro día me llamó y no entendí todo lo que me dijo. El impacto de esas palabras fue duro. Nunca había pensado en eso. Para él, las videollamadas entre madre y nieta eran solo un momento cariñoso ocasional, un breve momento en medio del ajetreo de la vida. Pero para su madre, eso era todo. Empezó a mezclar las palabras y a hablar demasiado rápido. Estaba nervioso, no sabía qué responder. Su voz se quebró un poco. Sentí que, si no hacía nada, en algún momento ella dejaría de hablarme. El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Él miró hacia otro lado por un momento, sintiendo una incomodidad inesperada en el pecho. Nunca se había detenido a pensar en cómo la distancia afectaba a su madre. Para él, era simplemente la dinámica natural de las cosas. La gente crece, sigue adelante con su vida, se adapta. Pero allí estaba ella, una señora de casi 80 años, luchando contra el tiempo, contra sus propias limitaciones, solo para no perder el vínculo con su nieta. ¿Y él? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que te sentaste a hablar con tu madre sin tener que hacerlo? Doña Lucía respiró profundamente y esbozó una pequeña sonrisa, como si estuviera avergonzada. Sé que suena tonto, una anciana intentando aprender inglés a su edad. Él negó con la cabeza, pero no pudo responder de inmediato. La enfermera lo miró amablemente y dijo, está aprendiendo lentamente, pero con gran entusiasmo. Él no quiere que María sienta que su abuela está lejos, aunque lo esté. Sintió una opresión en la garganta. Nunca había pensado en la soledad de mi madre de esa manera. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba aferrarse a eso para no sentirse olvidada. Se pasó la mano por la nuca, sintiendo ahora un peso diferente. Siempre vio a su madre como una mujer fuerte e inquebrantable. Nunca imaginó que ella pudiera temer algo tan simple como ser abandonada por un niño. Pero tenía sentido. Su vida siempre había girado en torno a su familia y ahora, a medida que pasaban los años, todo parecía escapársele de las manos. Nunca me dijiste nada, mamá, dijo, con un tono más suave que antes. Ella se encogió de hombros, como si no quisiera mostrar lo que realmente sentía. Y nunca preguntaste. La respuesta fue directa, pero sin amargura. Solo una observación. Tragó saliva con fuerza, sintiendo la verdad de esa frase pesando sobre sus hombros. ¿Cuántas veces la había llamado para preguntarle cómo estaba? ¿Cuántas veces había escuchado realmente sus preocupaciones, sin prisas? Él siempre creyó que el dinero, la comodidad y la seguridad eran suficientes para compensar todo lo que ella hizo por él. Pero había pruebas de que le había faltado lo más importante, la presencia. Su madre no quería lujo ni reconocimiento. Solo quería seguir siendo parte de la vida de aquellos que amaba. Miró el cuaderno en el regazo de su madre, viendo más allá de las palabras garabateadas. Esto no fue solo un aprendizaje tardío. Fue un gesto desesperado de alguien que se negaba a convertirse en un recuerdo lejano. La imagen de su abuela olvidada, que solo aparece en fechas especiales, cruzó por su mente y lo perturbó profundamente. No tenías que pasar por esto sola, mamá, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Ella sonrió levemente, con esa manera sencilla y práctica de quien ha cargado mucho peso en la vida. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, hijo mío. Sintió una mezcla de culpa y admiración. Culpa por no haberme dado cuenta antes, por haber aceptado la distancia como algo natural. Y admiración porque, aún sin apoyo, su madre decidió afrontar este reto sola. No pidió ayuda, no se quejó. Simplemente fui allí y lo hice. La enfermera, que hasta entonces había estado observando en silencio, dijo en voz baja,
está bien, pero ¿sabes que sería de gran ayuda? Ojalá tuviera a alguien con quien practicar. Él entendió la sugerencia antes incluso de procesarla completamente. Por primera vez en años, se dio cuenta de que tal vez era él quien necesitaba hacer el esfuerzo de reconectarse con su madre. Respiró profundamente, sintiendo el peso de esa verdad asentarse dentro de él. ¿Cuántas veces has priorizado reuniones, citas y viajes, pensando que el tiempo con la familia siempre podía esperar? Ahora, frente a su madre, se dio cuenta de que el tiempo nunca espera. Ella estaba allí, todavía decidida, todavía fuerte, pero luchando en silencio. Para no ser olvidada. ¿Y si te ayudo?, dijo rompiendo el silencio. La madre miró hacia arriba sorprendida. «Ayúdame», repitió, como si la idea nunca hubiera pasado por su mente. Él tomó el cuaderno de sus manos y hojeó algunas páginas. «Yo sé inglés, mamá. Puedo practicar contigo». Fue un gesto pequeño, pero en ese momento parecía gigantesco. La enfermera sonrió levemente y se apartó, dándoles espacio a los dos. Doña Lucía dudó un momento y luego señaló una frase escrita en el cuaderno. «¿Cómo? ¿Puedo decirte que te extraño?». Miró las palabras garabateadas y, con voz más firme que antes, respondió: «Te extraño». La madre repitió lentamente, como saboreando cada sílaba. Por primera vez esa noche, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pasaron los siguientes minutos repitiendo palabras, probando frases, riéndose de errores de pronunciación y celebrando pequeños éxitos. El peso que antes pesaba sobre la habitación se estaba disipando, dando paso a algo que no había sentido en años: conexión. No importaba el dinero, los logros o el prestigio. En ese momento, nada valía más que estar allí, ayudando a su madre a acercarse a su nieta, pero, sin darse cuenta, también acercándose a ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba realmente presente. Cuando por fin cerró el cuaderno, doña Lucia lo miró con ojos brillantes y llenos de gratitud. «Gracias, hijo mío», dijo sin necesidad de más palabras. Él simplemente sonrió y le tomó la mano por un momento. Ahora entendí que algunas barreras no eran tan difíciles de derribar como parecían. Lo único que hizo falta fue voluntad. Lo único que tenías que hacer era quererlo. Y allí, en ese pequeño gesto, se dio cuenta de que todavía había tiempo. Tiempo de recuperar lo perdido, tiempo de fortalecer lazos, tiempo de aprender, no solo un idioma, sino lo que realmente importa en la vida.